Culto a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Salmo capítulo 127. Salmo capítulo 127. Y mira, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender del Señor, pero la más grande y la mejor es poder entender estas escrituras. Dice: si Jehová no, ¿qué dice? No edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, ¿qué dice? Velará la guardia. Mira, la palabra de Dios es clara y nos enseña que cuando nosotros no ponemos al Señor en cada una de nuestras decisiones, en cada paso que damos, de repente te pueden salir bien las cosas, pero va a llegar el momento en el que las cosas pueden ir de picada por una razón, porque el Señor no está siendo el que está edificando y lo estaremos haciendo en nuestro propio esfuerzo. El esfuerzo humano, ¿cuánto puede durar? Dime tú. A lo más, cuando nosotros empezamos a sentirnos ya más grandes, nos empezamos a sentir cansados. Y de repente hay cosas que antes hacíamos que ahora no podemos hacer. Es por eso que el Señor nos enseña a depender desde pequeños hasta que viene a llamarnos a su presencia, a enseñarnos a depender de Él. Cuando tú y yo aprendemos a depender completamente de Él, todo lo que hagamos, dice la Escritura en el libro del Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Dice: será plantado junto a aguas, dice, será como árbol plantado junto a aguas. Y dará su fruto a su tiempo, y todo lo que haga, dice, será prosperado. Cuando uno quiere vivir en la prosperidad de Dios, lo primero que debe aprender a hacer es a depender de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 37, por ahí del verso 4 o 5, dice que encomienda a Jehová tu camino, dice, confía en Él y Él hará. Cuando aprendemos a depender del Señor, cuando aprendemos a depender del Padre, nosotros podemos ver la victoria de Dios en cada uno de los momentos, en cada una de nuestra vida, en cada una de las cosas que emprendemos. Pero esa Escritura nos enseña que tenemos que estar seguros, escúchame bien, seguros de que lo que voy a hacer, estoy poniendo a Dios por delante. Estoy seguro de que lo que yo estoy haciendo, Dios está respaldándolo. Estoy seguro de que lo que Dios está haciendo, de lo que yo estoy haciendo, lo estoy poniendo en sus manos. Ahora yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú estás seguro de todo lo que tú haces? ¿De que todo lo que tú estás haciendo, sí, de que todo lo que tú eres, lo estás poniendo en manos del Señor? De que tu relación familiar, de que tus relaciones en tu trabajo, de que tu mismo trabajo, de que si los que estudian sus estudios están en las manos de Dios. ¿Tú sabes si estás seguro? ¿Qué pasaría si de repente el Señor te pidiera cosas que para ti tienen un cierto valor? ¿Qué pasaría si Dios te dijera: ¿sabes qué? Vas a hacer lo que me estás pidiendo, pero ahora lo vas a hacer a mi manera. Ya no lo harás a tu manera.
Ya no lo vas a hacer tú, sino vas a dejar que yo lo haga a través de ti. ¿Qué pasaría si en un momento de repente tú estás acostumbrado a llegar a tu casa? La Biblia dice, mujeres estén sujetas a sus maridos, pero tú la quieres sujetar a través de gritos, a través de mandarla, a través de ponerla quieta con unos coscorrones como a veces se acostumbra. Y de repente Dios te dice, hazla que se sujete con puro amor. Háblale bonito. Llévale un regalito de vez en cuando. Dile que la amas. ¿Qué va a pasar? No, es que mi papá me enseñó que a las mujeres así se les trata, porque si les das chance, se van a subir y te van a pisotear. ¿Estás seguro de que tu casa la está edificando Dios de esa manera? Es por eso que te digo, hay cosas tan sencillas que nosotros podemos ver si Dios está edificando nuestra casa. Imagínate tú que el Señor dice, si Dios no está edificando mi casa, dice, en vano, fíjate bien, en vano trabajaré para ello. ¿Cuánta gente se va de psicólogo en psicólogo en psicólogo para tratar de que se compongan los hijos y los hijos no se componen? ¿Qué le dice el psicólogo? No le grite, lo va a traumar. Entonces permita que su hijo lo traume a usted, ¿verdad? Y Dios le dice, enséñeles a sus hijos a estar sujetos a usted como papá. Enséñele que usted paga la comida, que usted está pagando la escuela, que usted está haciendo un esfuerzo extra para que él esté vestido y no ande encuerado en la callecita. Enséñale. Pero ahora los niños, los jóvenes quieren gritarles a sus papás, sabiendo que cuando la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. ¿Sí? Los jóvenes, a mí me impacta cómo los jóvenes se saben la palabra, porque de repente les dices, la palabra de Dios dice que honres a tus padres y hay un mandamiento con promesa ahí. Sí, pero también dice que los padres no exasperéis a sus hijos. Cálmate, ¿qué te vas a andar metiendo en la palabra? Te pone de malas que tu mamá te mande a hacer la cama, joven, ¿o no? Mamá, eso es del diablo que yo haga mi cama. Eso es para las viejas, desde chiquitos ahí, valientones, ¿verdad? ¿Sabe algo? Yo creo que el Señor a través de la palabra puede edificar nuestra casa como una casa de bendición. Mi casa tiene que ser edificada, pero tengo que poner al Señor por encima de todo. El Señor tiene instrucciones. ¿Sabes qué es la Biblia? Es el manual, ¿sí?, que nos va a enseñar a funcionar correctamente delante de Dios. La Biblia es ese manual que nos va a enseñar a hacer lo que Dios quiere. La Biblia es ese manual que nos enseña cómo debemos de ser. La Biblia es un manual que nos enseña que Dios quiere edificar nuestra casa, pero la quiere edificar en amor, en gracia, en bondad, en misericordia. Yo quiero que ustedes puedan ver esto, porque muchas veces nosotros pensamos, nos volvemos bíblicos y creemos que estamos poniendo las cosas en manos del Señor y en cosas tan pequeñas. Airaos, pero no pequéis. Nos enojamos y volteamos y le decimos al esposo o a la esposa, yo no sé por qué me casé contigo. Eso es pecado. Pues si usted la escogió. Es pecado ofenderse a sí mismo. Y dice que cuando dos son uno, se unen, son una sola carne. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces, ¿cómo vas a edificar tu casa? ¿Con gritos? ¿O poniendo al Señor antes que todo? Pastor, pero yo puse al Señor para edificar mi casa y yo lo espero con sus chilaquiles, con sus frijolitos, con su costillita al lado de los chilaquiles, con su coca.
Ay, la coca es del diablo, hermanos, dice el hermano Pistachón Zigzag. Perdón. Agua, ya coca no. No es cierto. Con el refresco que le guste, yo no me meto en problemas. Dice que oramos y es santificado, que no. Entonces, que usted ponga que le deja ahí el ¿cómo se llama? El refresquito. Dice, y lo espero así, pastor. Y cuando llega, de todos modos me pega. Y yo le puedo decir, Dios está edificando su casa. Sígale así. Le voy a decir por qué. Imagínese usted, imagínese usted que se levanta un día el Señor en la mañana para ponerles un estate quieto a su marido, hermana. Amén. ¿Sí o no? O sea, si es lo que desean, hermanas, porque ahorita sí, porque está a su lado, no le tenga miedo, dígale amén, que Dios le ponga un estate quieto a mi marido. Amén. Ya. Pero aguante, hermano, ahorita tengo el mejor vino, se sirve al último. Entonces, fíjate bien, lo que yo te quiero dar a entender es que muchas veces hacemos las cosas que a Dios le agradan y parece solamente que no pasa nada, pero hay algo que está provocándose en el corazón de Dios. Y el Señor dice, yo puedo edificar una casa, puedo cuidar. Por ejemplo, esa parte en donde dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Los papás de repente tienen a sus hijos y llegan a la casa y les cuentan las calorías. Les dan el agua con gotero para que no se enferme del estómago. Los llenan de puras verduras y todo. Y el chamaco en la escuela, cuando no lo ve, se compra los chechitos, esos bofos amarillos de colores que cuando se los come uno, hasta el pobre estómago dice de groserías. Pero qué chidos están, de verdad. Entonces, ahí a los chamacos dice, si Dios no vigila, no cuida a tus hijos, en vano estarás cuidándolos. Agarras y les revisas, estás cuidando a tus hijos, no quieres que nadie te los toque, los metes en una burbuja bien tremenda. En tu casa el niño está sentado y está así, y se te queda viendo con ternura, con ay, qué bonito, qué lindo es mi hijo. Pero en la escuela, ay, hijo mío, que no te conozca, que te compro. Si Dios no vigila, en vano estás velando. Pero cuando tú le dices, Señor, yo ahí te encargo a mi hijo, yo sé que posiblemente dentro de mi casa sea una persona y fuera sea otra, pero Dios, cuando tú estés tomando el control de ese corazón, Él será el mismo aquí y en su escuela. De repente no queremos que salgan porque en la calle hay mucho mal. Lo estamos cuidando, los cuidamos de más. No queremos que ni el aire les pegue. Y de repente cuando salen, ¿sí? Cuando salen no saben vivir en el mundo. No saben qué hacer afuera. No saben vivir sin nosotros. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y estamos desesperados. Ay, mi hijo está en la escuela, ojalá no le hagan bullying. Y él es el que hace el bullying, ¿no? Gloria a Dios. Ay, mi hijo, ojalá y el maestro no lo trate mal y no le grite. Deje que el maestro le grite. Ore a Dios para que su hijo sea un hombre o una mujercita que se sepan defender de la vida y que sepan caminar en la vida sabiendo de que Dios los cuida, de que Dios los ve y de que no les va a pasar nada porque Dios está de su lado. Hijo, no te voy a dejar venir solo de la escuela porque está muy feo, está muy oscuro a las 2 de la tarde. Voy a ir por ti. Y el hijo a las 2 de la tarde
Va en la universidad y está esperando a su mamá. Y no llega y se pone a llorar. Es que no ha venido mi mamá. Y le hacen bullying por eso. Entonces, imagínese usted, yo quiero que usted vea cómo de repente nosotros queremos tomar el control de todo. Queremos velar, queremos edificar. Pero si nosotros queremos tomar el control de todo y no permitimos que Dios tome el control, será en vano. De verdad será en vano. Fíjate lo que dice el verso 2. Versículo 2. Dice, por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues, ¿qué dice? Que a su amado dará Dios el sueño. Dice, está por demás, ¿sí?, que te acabes tu vida desde la mañana hasta la madrugada y que cuando comas te duela lo que te estás comiendo. Te duela lo que te estás llevando a la boca, porque sabes y digas, híjole, me voy a comer este pan, sí me sabe sabroso, pero yo ya estoy cansado. Se nos empieza a ir de lado la boca, la cabeza nos empieza a doler, empieza a subirse la presión y empezamos a enfermar. ¿Por qué? No quiere decir que te pares a las 12 del día, no quiere decir que no trabajes, no, quiere decir que lo hagas en el orden que Dios te pone. Te voy a decir algo, y esto es algo muy, muy cierto. En un trabajo, en una empresa, hay 3 clases de personas. Las que llegan a la hora de su trabajo, se meten, checan su tarjeta, trabajan bien, a la hora de la salida checan su tarjeta y se van a su casa a descansar, al otro día llegan descansados y llegan bien, haciendo un buen trabajo. El otro tipo de personas, las que llegan a la empresa, checan, se matan, trabajan horas extras por agradar al patrón, se están moviendo y todo, y ¿sabes qué? Al final de cuentas, cuando llega el sobre, llega del mismo pago que el que se fue a descansar temprano. Y luego muchas veces los patrones tratan mejor al otro que al que estuvo de barbero. Ay, dije barbero. Y la verdad, cuando ya no le sirves a ese patrón, cuando ya diste de sí, vámonos para afuera. Y si no te quedas un día de horas extras, ya no eres el mismo, ya no rindes lo mismo, tenemos que buscar a otro. Y el otro sigue ahí años y años trabajando. Y el mundo le dice, es que ellos son mediocres. No es que sean mediocres, es que van a hacer su trabajo, lo hacen bien y lo hacen en su tiempo. Los otros quieren hacer de más y no pasa nada. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que aprender a ser personas que le dejan edificar su vida a Dios, que le dejan que Dios tome su vida, tome el control. ¿Tus hijos te conocen? ¿O nada más saben que existes por foto? Porque a las 6 de la mañana te levantas, te vas a trabajar y algunos están durmiendo todavía. Y llegas a las 12 del día y ya están durmiendo porque al otro día tienen que ir a la escuela. ¿Te conocen tus hijos? O cuando llegas, es mi cuate que nada más viene a dormir. No, pero es que yo tengo que trabajar para darles lo mejor. Tus hijos no quieren un trabajador, tus hijos quieren un papá. Mis hijos no quieren un pastor, mis hijos quieren un papá. ¿Sí? Es eso lo que tenemos nosotros que entender en algún momento. Cuando no dejamos que el Señor edifique nuestra casa, la casa es un desastre y nosotros pensamos que muchas veces está bien. Porque yo le doy todo a mis hijos. No les falta nada, pero les faltas tú. ¿De qué serviría? ¿Sí? Que el día de mañana cuando tú llegues a tu casa, tus propios hijos ya no te conozcan. O de repente tú les des una orden y no obedezcan. ¿Por qué no obedecen? Porque solamente hay una figura de paternidad o de maternidad en la casa. ¿Cuántas veces pasa así en la vida del ser humano?
Pero ¿sabes por qué es? Porque no estamos permitiéndole a Dios que edifique nuestra casa. Porque no estamos permitiéndole a Dios que haga que nuestra casa sea una casa de bendición. Te voy a decir una cosa, y te la voy a decir así como es. Depender de Dios no es fácil. Depender de Dios no es fácil. Aquella persona que te diga que aprendió a depender completamente de Dios, es porque dos cosas: o porque la verdad no ha conocido a Dios, o la otra es porque ya está en el cielo. Porque aprender a depender completamente de Dios es muy difícil en este tiempo. Y eso que está diciendo aquí es depender verdaderamente del Señor. Fíjate lo que dice en Salmo capítulo 3, verso 1. Salmo 3, verso 1. Perdón, verso 5. Dice: yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué dice? Porque ¿quién? Porque Jehová 3, verso 5. Dice, porque Jehová, pues no lo tienen en su Biblia, ¿verdad? Sí, ahí sí dice eso, ¿verdad? Es que acá dice otra cosa. No, ya. Dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes cuándo fue escrito esto? Fíjate en el 1, por favor, verso 1. Fíjate bien lo que está pasando. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Verso 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Verso 3. Y dice: mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Verso 4. Dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Quiero decirte algo. Ese hombre que está escribiendo este salmo, ese hombre que está conociendo y entendiendo, si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, escúchame bien, dice, si Jehová no vela o no cuida, en vano vela la guardia. Ese hombre clama a Dios en un momento. Te voy a decir lo que estaba pasando. A David en ese momento no tenía de otra más que depender de Dios. Primero, escúchame, traía atrás toda la guardia presidencial tratándole de dañar. Este Saúl lo quería matar y traía a todos sus enemigos. Segundo, escúchame bien, los filisteos no lo querían. ¿Sí? Los filisteos también lo querían matar. David era un hombre que, por ser una persona que Dios había escogido, se había vuelto en el más odiado de toda la región. Y donde quiera que pasara, la gente quería matarlo. Por eso decía David: es que para mí la gente dice que no hay salvación, porque el rey es el rey de Israel, el rey que Dios estableció, tiene a toda la gente buscándome para matarme. Puso una recompensa. Le voy a decir algo: cuando alguien pone una recompensa por la cabeza de una persona y la recompensa es jugosa, hasta sus mejores amigos se convierten en sus peores enemigos. Y ahí estaba pasando eso con David. No sabía dónde ir, no sabía dónde estar, pero sabes, él decidió que su vida confiara en Dios y no tenía nada más que hacer que confiar en el Señor. Y se puso a confiar en Él, y empezó Dios a hacer una obra perfecta en medio de los tiempos. Eso es confiar en Dios. No tenía nada ni nadie podía hacer nada más que Dios. Y si con mi voz clamé a Dios. Hubo tanta paz en la vida de David que se dormía bien quitada la pena.
¿Qué podría usted decir en ese tiempo? ¿O qué le podría decir a David? Dígame usted. Que usted llegara de repente y en medio de la noche se encontrara a David durmiendo con una fogata, descansando bien rico. Que usted fuera familiar de David y lo viera ahí descansando. ¿Qué le dijera? ¿Cómo puedes dormir si no estás viendo la tempestad? ¿Cuántas veces de repente ves que el marido está y las broncas encima y la mujer? ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿No ves que ya viene la renta? ¿No ves que ya viene la luz? ¿No ves que ya viene el teléfono? Oh, duérmete, mujer, no pasa nada, Dios está con nosotros. No, ¿cómo Dios está con nosotros? La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y empieza a decirle cada cosa. Y entonces ahí, ok. Entonces déjame desvelo, déjame despierto y déjame preocupo para que estés a gusto. ¿Quién está sustentando el sueño de David? ¿Quién está sustentando tu sueño? El Señor. ¿O no? De verdad hay que esa confianza en el Señor. Es difícil, de verdad que es difícil confiar. Porque yo estoy de repente durmiendo y de repente me despierto. Ay, Señor, en nombre de Jesús. Y agarro y digo, voy a confiar en Dios. Abro la Biblia, me da sueño y me duermo. Ya estoy confiando en el Señor. ¿Sabe algo? Es un tiempo en el que nosotros podamos empezar a depender de Dios. Empecemos a aprender a depender del Señor. Empecemos a orar al Señor y decirle que nos ayude. Que es difícil. Es difícil, escúchame bien, ver que están sucediendo cosas con los hijos y tratar de enderezarlas con nuestra propia fuerza. Es difícil decir como el padre del hijo pródigo. Nosotros hablamos del hijo pródigo y hablamos del hijo pródigo o del hijo que se quedó en casa, pero muy pocas veces tomamos la vida del padre. Imagínate el padre deshecho diciéndole a su hijo, ya me voy de la casa, ahí nos vemos, ahí se quedan y con permiso. El padre ve que su hijo se va. Yo creo que le empezaban a llegar oídos de que, oye, tu hijo está despilfarrando. Tu hijo se va a gastar su dinero en los antros, en los bares. Tu hijo está gastándose su dinero con mujeres de la vida alegre. Tu hijo está haciendo cosas que no. Y entonces el papá, imagínate el remordimiento, la desesperación. ¿Sí? Yo creo que hubo gente que no, pues ve y llévalo con un psicólogo. No, pues miras esto. Pero el padre decía, a ver a qué horas viene, a ver a qué horas se cansa. El corazón del padre era un corazón desesperado en algún momento, pero sabía que su hijo iba a tomar alguna decisión. Y venía y se asomaba. Cuando veía que no venía, se regresaba y se metía el papá. Y de repente nosotros, en este tiempo, llegan los hijos y amenazan con irse. ¡Me voy de la casa! Imagínate, los hijos amenazan con irse y el papá, no, no te compro un coche, pero no te vayas de mi casa. En el nombre de Jesús, por favor. Es más, no, ya para qué, ¿qué tal que digo algo que afecte su vida y luego vaya a pensar que yo tengo algo en contra de usted? Mejor ahí muere. Entonces de repente el hijo llega y le dice, me voy. Y el padre le dice, ándale pues, vete. Qué padre tan desnaturalizado. Hay papás que ni deberían ser papás. Desgraciado, ¿por qué lo deja ir? Ese no es un padre, porque un padre cuida, un padre abraza, un padre ama, no, déjelo que se vaya. Una vez estaba predicando con papás e hijos, ahorita me acuerdo, y que le digo, si su hijo le dice que se va de la casa, dígale que se vaya, no se va. Y que llega un papá y su hija le dijo, me voy a ir de la casa, ándale, vete, y que se le va. Y que llega el papá y que me dice, el pastor se fue. Le digo, espérese, va a ver cómo va a regresar. Y si no regresa, que sí regresa, hombre. Ya le regresó casada, ¿verdad? Pero le digo, ya ve,
Ya le regresó casada, ya no es su bronca, ya la bronca es del marido. No, no es cierto. No es verdad. Pero cuando la muchacha regresó a su casa, escúchame, cuando regresó, todos los argumentos y todos los errores que había visto del hermano se le tuvieron que caer. Porque cuando ella regresó y el padre la agarró con amor, la cuidó y le enseñó que él amaba, ¿sí? Esa muchachita ya no podía decirle, no, pero tú ya no le podía decir nada al papá. Dios estaba restaurando la autoridad del papá y de la mamá. ¿Por qué? Porque ahora él podía decirle, ¿sabes qué, mija? A mí no me puedes reprochar nada. A lo mejor sí tuve errores, pero así como tú que recapacitaste, yo he recapacitado. Y ahora ya la muchachita estaba sujeta a sus papás. Pero ¿sabes algo? Tuvo que depender este hermano de Dios. Porque aunque él quería ir corriendo y ayudarla y sacarla de la situación en la que ella se encontraba, él tenía que retenerse y decir, no, tiene que venir. Porque si yo voy por ella, al rato me va a chantajear y peor. Y Dios le enseñó cómo cuando ella regresa, le restaura autoridad, le restaura honor a él, y ahora él puede aún hasta llamar la atención de esa muchachita y ella no puede decir nada. Bueno, ella no puede porque el hermano ya se murió, pero su mamá no. Entonces, yo quiero que veas algo. Cuando el Señor hace las cosas de una manera especial, a lo mejor no nos gusta. Porque es difícil depender de Dios cuando ves que tus hijos están creciendo. Cuando están chicos, eres el mejor, o no tienes hijos, eres el mejor dando consejos a los papás que tienen hijos grandes. Pero cuando tus hijos crecen, ahora tienes que aplicar los consejos que diste a los papás cuando tus hijos estaban pequeños. Y eso, ahí es donde dices tú, Señor, ahora me toca depender de ti, como yo le dije al hermano que dependía de ti. Ahí es donde se cambian las cosas. Y ahí es donde tú sabes y entiendes que el Señor es el que tiene que edificar su casa. No podemos nosotros pensar que somos los mejores padres, o podemos pensar que somos los mejores hijos cuando no tenemos a Dios por encima de todo. Porque hay papás que se sienten los mejores padres porque dicen, prefiero que mi hijo tome aquí conmigo que se vaya a tomar a la calle. Y al rato los padres dicen, es que mi hijo me dijo de groserías o me pegó porque estaba en estado de ebriedad, pero no que era mejor que tomara contigo. Hay gente que piensa que eso es ser un buen padre. Y la verdad es que ser un buen padre es enseñarle a nuestros hijos que se abstengan de cosas que no vienen de parte de Dios. Enseñarles a nuestros hijos que Dios es sobre todas las cosas. Enseñarles a nuestros hijos que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Enseñarles a nuestros hijos que Dios es el que edifica la casa y el que nos bendice y el que nos cuida, porque el nombre de Jesús está a nuestro favor y porque tenemos que aprender a honrar al Señor. Cuando Dios edifica la casa, cuando Dios vela en nuestra casa, seguramente no habrá pérdida. Pero cuando nosotros queremos tomar el control, en ese momento todo se viene abajo. Todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero tomar el control de mi casa. Yo quiero tomar el control de mis hijos. El control no lo podemos tomar, escúchame bien, si no está Dios con nosotros. Si no se edifica por medio de Dios. Una ocasión me encontré con una persona que me dijo, yo voy a dejar a mis hijos tener novio. ¿Está bien? Y tuvo su hija novio y no la dejaba salir, decía, allá afuera no, aquí adentro. Pero un día no estaba esa persona y llegó el novio, estuvo con la hija y sin salir la muchacha, él tenía miedo de que al salir le quedara embarazada, pues en su casa le fueron a hacer el chamaco. Imagínense usted, a domicilio.
Imagínense, bueno, pues no salió. Fueron a domicilio. Ahora sí que pidió una pizza a domicilio, así ella pidió un bebé a domicilio. Y ahora, pero ¿sabe por qué? Porque según tenía el control. Según tenía el control de todo, no tenía el control de nada. ¿Sabe cuál es el control que puede usted tomar para con nuestros hijos? El mejor control que puede tener para sus hijos es enseñarle quién es Dios y que tenga temor de Dios y no se va a esconder para hacer cosas su hijo, porque va a saber que Dios lo mira siempre, lo mira aquí en su casa y lo mira allí en la escuela. Dios lo está mirando, Dios lo está viendo. Cada que se equivoca, Dios lo ve. Igual de usted se podrá esconder, pero de Dios no. Igual que usted podrá esconderse el chamaco, pero de Dios no. Por eso cuando dice, en vano vela la guarda, cuando nosotros no ponemos al Señor en medio, nosotros en vano estaremos cuidando. Queremos cuidarlo. Ay, que no sepa, que no oiga que hay sexualidad, que no oiga que hay drogas, que no oiga que hay promiscuidad. Pues que no lo oiga, pero lo mete usted a su cuarto. Métete a tu cuarto sin cenar, se encierra el chamaco, pone el seguro, prende la computadora, se mete a internet, se mete a páginas prohibidas, se mete a YouTube y empieza a ver todo eso, toda la agresividad que hay en el mundo, las drogas habidas y por haber. ¿Y usted dónde quedó? Así es la vida de ahora. Por eso es mejor que está viendo en la computadora. Le revisamos el historial a los hijos. Los hijos saben más de computación que nosotros. Los hijos saben cómo esconder el historial, cómo borrarlo. Llega usted y abre el historial y el historial borrado. Ay no, puras páginas de Dios. Ay, Enlace TV. Ay, está viendo Enlace. Está viendo las predicaciones de Cas Luna. Ay, de Marco Barrientos. Gloria a Dios por mi hijo. Pero cuando usted se da cuenta, el chamaco está en páginas prohibidas. ¿Por qué? Porque ya aprendió. Pero cuando nosotros le enseñamos el temor de Dios a nuestros hijos, cuando nosotros les enseñamos el temor de Dios y cuando les enseñamos que Dios es un Dios maravilloso, lo que se puede y no se puede hacer en Dios, lo que está permitido y lo que no, la decisión es de ellos. Pero si nosotros podemos decirle, Señor, yo confío en ti, he aprendido a confiar en ti, mi hijo sabe lo bueno, sabe lo malo. Igual a lo mejor mi hijo está creciendo y algún día lo escucho decir una grosería y yo puedo sentármele y decirle, mi hijo, te oyes mal. ¿Las quieres seguir diciendo? Te oyes mal. A ver, vuélvela a decir, lo grabo y ya se la pongo. A ver, escúchala. ¿Cómo te oyes, mi hijo? ¿Le va a dejar que la vuelva a decir? Claro, vuélvela a decir. Déjame te grabo para que te escuches cómo te oyes. Para que él sepa que se oye feo. Y no es que nos espanten las groserías, porque también sabemos decirlas, pero no queremos decirlas. Esa es la diferencia. Saber y querer es diferente. Entonces nosotros podemos entender que dice Dios, dice el Señor, depende de mí. Depende de mí para edificar tu casa. Depende de mí para tener un matrimonio feliz. Dice la Biblia. Dice Dios, depende de mí para tener hijos fieles a Dios. Ya no a ti. De verdad yo le oro a Dios y le digo, Señor, igual que mis hijos no me sean fieles a mí, que te sean fieles a ti. Porque cuando mis hijos te son fieles a ti, automáticamente ellos sabrán de la honra a los padres. Cuando yo enseño a mis hijos que les sean fieles a Dios, ellos sabrán cuidarse y guardarse de todo aquello que no deban hacer, por la fidelidad que le tienen al Dios que no se equivoca. Cuando yo enseño que mis hijos sean fieles a Dios, posiblemente verán mis errores y no los juzgarán. Porque cuando yo les enseño a mis hijos a hacerme fiel a mí, cuando yo me equivoque la primera vez, ellos serán los primeros que me acusen. Por eso el Salmo 127, más adelante, verso 3, por ahí, habla acerca de los hijos. Dice, si Jehová, dice, mas tú, Salmo 127, verso 3, por favor. Aquí lo buscamos. Ya está, 27, por favor.
Dice la palabra, he aquí, ¿herencia de quién? De Jehová son quienes. Y cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabes algo? El Señor quiere edificar de una manera nuestra casa, que nuestros hijos sean nuestro orgullo. Que los hijos sean nuestro mejor orgullo. Y sabes, te digo algo. Dice la palabra del Señor que al quien más se le perdona, más ama. Y a lo mejor tengas hijos que te den dolor de cabeza. A lo mejor tengas hijos que te dan dolor de cabeza. A nosotros como pastores hay hijos espirituales que ¿cómo nos dan dolor de cabeza? Pero si Jehová no edificare la casa, no, pero la verdad es que tus hijos, ¿sí? Posiblemente tengas hijos que te den dolor de cabeza, pero cuando Dios, escúchame bien, está edificando la casa, el día de mañana, ¿sí?, serán tu bastón en el que te apoyes, porque son hijos que se sentirán amados, porque tú podrás decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, ya no sé qué hacer, pero tú sí sabes, pero tú sí eres fiel, Señor. Y esos hijos sabrán y te responderán mejor que los que se portan de lo más lindo, porque esos hijos son hijos que se sienten amados, son hijos que en algún momento, cuando Dios nos toca, vuelven en sí, como el hijo pródigo, y dice: tengo un padre que me ama, tengo un padre que me abraza, tengo un padre que no me juzga, tengo un padre que no me señala, tengo un padre que, aun a pesar de cómo soy, me llena de oportunidades, me guía, me enseña. Tengo un padre que le he fallado, pero que nunca, aunque no estuvo en un momento difícil que yo tuve porque yo me quise ir, nunca dejó de salir a asomarse a ver a qué hora yo regresaba. ¿Te digo algo? El amor es algo que no se puede ocultar. O amas o no amas, porque el amor es algo que se siente en el corazón. El amor es algo que se lleva dentro y que se imparte. Escúchame, ¿ves? Es que se imparte a la gente. Muchos manifiestan el amor dando, muchos manifiestan el amor diciendo palabras bonitas, pero hay otros que ni dicen nada. Hay otros que simplemente se ponen a un lado y se siente que destilan el amor de Dios. Esa gente es la que ha aprendido a depender del Señor, que ha aprendido y a decirle: Señor, tú edificas mi casa. Cuando tú estás enojado y respondes, la gente dice: ¿por qué estás enojado? ¿Sabes por qué se da cuenta? Porque sale desde adentro del corazón una saeta que atraviesa. Así es el amor. Cuando alguien expresa amor, la gente simplemente viene y responde con amor. ¿Qué pasó con Jesús? El Señor Jesús edificó una casa para el Padre a través de la muerte, sepultura y resurrección. Yo te puedo asegurar que tantas veces que mis papás me regañaron y me dijeron: deja el alcohol, deja de estar llegando a las 2, 3, 4 de la mañana, cambia tu manera de vivir, regaños, ofensas, porque de repente los papás enojados hasta ofenden. A ver, ¿hasta cuándo, hijo de mi vida? ¿Tú por qué estás qué? Arrugado.
convertiste o qué? Déjame mi vida, tú ya viviste la tuya. Y toda esa clase de cosas que nosotros de repente cuando estamos jóvenes pensamos que son lo máximo porque nos ha sido sembrado en el corazón por los amigos o la gente que es liberal. Pero cuando nos damos cuenta después del paso del tiempo, sabemos que ellos quieren siempre lo mejor de nosotros. El amor se siente. El amor se siente. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos, pórtate bien, hijo, hijo, y le ponemos un zape, o tarugo, ¿por qué no te alivianas? ¿O por qué te pones las pilas? Y entonces le hablamos a los hijos de una manera especial. Pero sabe, una vez llegaron y a mí me dijeron, Dios te ama. Por eso murió en la cruz del Calvario. Y yo dije, Dios, un poco sí. Y me quedé con eso. Dios me ama. Si soy esto, si soy aquello, si soy lo otro, ¿cómo me va a amar Dios? ¿Cómo Dios me va a amar? ¿Cómo es eso que Dios me ama? Y de repente me acuerdo que mi papá tenía una Biblia verde que no tiene versículos ni capítulos, se llama La Biblia Contada con Sencillez, y es como un libro de historias, y empieza desde la creación, y empecé a leerla y me empecé a picar y a leerla y a leerla y a leerla y a leerla. Cuando ya más cuenta me di, a la mitad estaba y empecé a ver que había un hombre que murió, dio su vida, que se llamaba Jesús, y empecé a ver y empecé a observar, y yo veía todas las historias bíblicas, como siempre Dios amando a un pueblo infiel, Dios siempre dándole la oportunidad a la gente, Dios siempre diciendo, el hombre ha echado a perder el país, la nación, y empiezan a guerrearse y empiezan a matar inocentes, empiezan a hacer cosas incorrectas, pero el Señor siempre perdonándoles las tonterías del hombre. Y de repente me empecé a dar cuenta que había un Dios que me amaba y que me decía te amo, y que nunca llegué a la iglesia y me dijo deja de beber, deja de fumar porque eso no le agrada al Señor. Nadie me dijo eso. Pero cuando yo entendí lo que es el amor de Dios, en ese momento, escúchame bien, en ese momento yo empecé a ver y a decir, hay alguien que me ama. Y lleva un cigarro y dice, es que esto, o sea, Señor, perdóname, yo sé que tú me amas, pero a mí me gusta. Nadie me dijo déjalo, nadie me dijo beber es malo, nadie me dijo deja de tomar, nadie me dijo nada. Simplemente el amor que destiló Jesús en la cruz del Calvario empezó a llenar mi corazón. Y de repente la persona más usada por Dios para terminar mi conversión fue mi papá. Ofensas, gritos, cuestionamientos que yo le hice, se me pegó al lado y me empezó a manifestar el amor. Nunca me dijo bautízate, ven a la iglesia, ven, mira que oren por ti. Simplemente empezó a amarme. Y Dios a través del amor de esa persona. Después conozco un pastor que fue nuestro pastor de inicio, de mi esposa y míos. Bueno, ni siquiera figurábamos. Ella era bebé, yo era Víctor, cada quien por su lado, pero teníamos un pastor que se llamaba Paolo Linares. Ese pastor nos empezó a enseñar con acciones el amor,
reía, platicaba con nosotros. Después imitaba a Vicente Fernández, alabando a Dios, imitaba a Vicente Fernández. Y era algo que nos empezó a dar risa, nos empezó a llenar. Pero algo que él hacía es que él estaba impactando con el amor de Dios que le había dado a la gente, a nosotros. ¿Y sabes qué? De repente las cosas malas que hacíamos, dejamos de hacerlas. Si tú me preguntas cómo dejaste de fumar, la verdad no me acuerdo. Simplemente un día no lo hice, ya no lo volví a hacer. Te lo digo así, porque Jehová es el que estaba edificando mi casa. ¿Cómo no vas a saber la fecha y la hora? No lo sé. Así como un día llegó y lo tomé, no lo supe cuándo, así ese día llegué, lo dejé ya no más. Pero no lo dejé porque alguien me dijera, es malo, no lo hagas, y que eres libre del cigarro, oh, Ramazanda. Y yo ahí, no fue así. Simplemente un día me amanecí y nada, ya no había nada, ya no estaba en mí. Y yo dije, ya no lo levanto, que se quede tirado, que se quede ahí, ya lo chupó el diablo. Y entonces de repente igual el alcohol llegó un día en que ya no lo hice. Y alguien me dice, ¿no quieres? No. ¿Que tu religión no te lo permite? No, la verdad es que no es que la religión no me lo permita, sino que yo creo que yo ya me tomé todo el que me tocaba toda la vida y ya no se me antoja. Hasta ahí. Tampoco puede ser uno cobarde en decir, es que mi religión o el pastor no me deja. No, es que yo no quiero. La verdad es que yo no quiero. ¿Por qué? Porque el amor se siente. Si Jehová no edificare la casa, en vano yo trabajaría. Tengo un tío que alguna ocasión dejó de tomar por algunos menjurjes de una muchacha que le gustaba menear el caldero, traducido por una bruja. Le dieron una, no sé, unas gotas, quién sabe qué. Su esposa se fue, la compró escondidas de la bruja, porque ese vato, la brujería ni la cree. Se las echó escondidas en unas gotas y ella estaba bien emocionada porque él ya había dejado de tomar. Se ponía unas de días y de repente, una ocasión fui a verlo a su casa y me encuentro con que él seguía. Le duró 7 años el gusto. Y me preguntó mi tía, ¿por qué no le hace como le hizo la primera vez? Y le dije eso. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A lo mejor tengas una victoria momentánea, pero no ganarás la guerra. Cuando Dios está contigo y aprendes a depender de Dios, ganarás la guerra, todas las batallas, hasta que el enemigo quede destruido. Así que si Dios edifica tu casa, si tú permites que Dios haga la obra, Él la hará. ¿Y sabes cómo la hace? Con puro amor. La gente dice, es que con amor no se come. ¿Sí? Dice, porque la palabra del Señor dice, que Dios ama al dador alegre. ¿Y sabes por qué dice que ama? Porque el amor es mayor que la bendición, porque la bendición proviene del amor. Cuando una pareja se ama de a de veras, que es amor, el Señor provee todas las cosas. Provee de un buen trabajo, provee de buenas cosas. Por eso es que dice el Señor, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y cómo la edifica? Con amor. ¿Quieres edificar tu casa como Dios lo hace? Hazlo con amor. Porque si lo haces con amor, ¿sí?, el amor te permitirá varias cosas. Primero, el amor dice, el amor cubre multitud de faltas. Primero, todas las faltas serán perdonadas. ¿Sí? Segundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8, por ahí del versículo 30 dice,
que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas? ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Ves cómo el amor sustenta? ¿Cómo edifica el Señor la casa? Con amor. ¿Cómo te das cuenta si tu casa está siendo edificada? Cuando hay amor. 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 Cuando tú dejas de tener amor en tu casa, entonces estás quitando a Dios de que edifique tu casa y difícilmente tendrás la victoria. Así que permite que Dios, con su amor, edifique tu casa, tu vida y todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Ponte de pie y quiero pedirte de favor que cierres tus ojos.